Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. César Abraham Vallejo fue un poeta y escritor peruano, considerado uno de los mejores innovadores de la poesía del siglo XX, por sus obras en las que demuestra las más terribles realidades que existían en esa época y que lamentablemente aún nos consumen. Sin embargo, llegó a pertenecer a un grupo llamado Grupo Norte. ¿Sabías esto? Le invito a descubrir el origen y la gran importancia que tuvo en su tiempo. Como sabemos, él nació el 16 de marzo de 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Su entorno se manejó entre costumbres muy arraigadas y el trabajo honrado era el ejemplo del día al día. Fue retoño de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero, de abuelas indígenas y abuelos gallegos. Fue el menor de 11 hermanos y de los cuales 3 eran mujeres y 7 varones. Sus padres tenían el deseo de que se dedicara al sacerdocio por su religión y a que sus ancestros hicieran su vida para Dios y con Dios. Como su abuelo paterno José Rufo Vallejo fue sacerdote mercedario de España y por su abuelo materno Sebastián Baltasar de Mendoza, quien fue un religioso español que emigró a Perú. Inició sus estudios en el centro escolar número 127 en el pueblo Santiago de Chuco, pero luego se transfirió al Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909, donde culminó sus estudios secundarios. Siguiendo su persuasión, estudió letras en la Universidad Nacional de Trujillo, donde tuvo que abandonar por falta de economía. En 1911, elige estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero abandonó el proyecto para estudiar letras en su antiguo centro de estudios en 1913, donde consigue su grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. La etapa que vivió César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias. Se integró al Grupo Norte, a la cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. Además, se le presentó la oportunidad de dar a conocer algunos de sus versos en medios locales. La vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos entre 1915 y 1917 fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Logró conseguir trabajo en el Colegio Nacional de San Juan como maestro del primer grado de primaria, donde conoce a su alumno Ciro Alegría, quien se convirtió en un famoso escritor. Él detalla el momento justo cuando conoce a Vallejo, detallando sus características como una persona delgada, con la piel un poco amarillenta y verdosa, sin expresión en su rostro y con el traje oscuro como su piel. Asimismo, dio a saber que relataba historias o conversaba acerca de cosas triviales que ocurrían a diario. Es así como se dio cuenta de la imaginación que tenía al ver la vida a través de los ojos de los más inocentes, dando la capacidad de crear y observar el mundo de una manera distinta. Fue encarcelado injustamente durante 112 días, acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas de Trilce. Cuando es liberado el 17 de junio de 1923, se va a Europa. Llega a París el 13 de julio del mismo año. Allí consiguió mantenerse como redactor en Variedades a Mauta Mundial. Pero lo importante fue que inició su amistad con 2 de los grandes poetas hispanoamericanos, Juan Larrea y Pablo Neruda.
En 1930, el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. En 1932 se afilió al Partido Comunista Español de París, donde vivió en la clandestinidad y donde tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana que le inspiró en una de sus últimas obras. En 1929 se uniría a George Philippard, joven parisina que conoció 2 años antes y quien le acompañaría el resto de su vida. Vallejo anticiparía su muerte, fallando en su predicción solo por un día. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon, siendo sus restos trasladados al cementerio de Montmartre, en los suburbios del sur de la capital francesa. 32 años después, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladaría sus restos al cementerio de Montparnasse. ¿Por qué César Vallejo decidió unirse al Grupo Norte? Ahora les indicaré. Los 4 años en que César Vallejo residió en Trujillo fueron muy productivos para la vida del poeta. En esos años formó parte de un grupo de intelectuales, artistas y líderes políticos que fueron referenciados como el Grupo Norte o la llamada Bohemia Trujillana. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y a todo el país. Se extendió de modos diversos y caprichosos por la región y el mundo. La poesía de César Vallejo y las reflexiones de Laya de la Torre fueron acaso los puntos más altos del grupo. Formaban parte de este colectivo una treintena de miembros, entre los que se destacan el pensador y escritor Antenor Orrego, el poeta Alcides Espelucín, el poeta José Eulogio Garrido, el ensayista y poeta Juan Espejo Asturrizaga y el poeta Francisco Sandoval. ¿Por qué motivo el Grupo Norte tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú? Se trató de un movimiento renovador con inquietudes sociales y estéticas, asociado en principio con el modernismo, pero que fue más allá para proponer nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas en Perú. En su nervio común había una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar el manante sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y hacer política. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultural Infantil, órgano del Centro Escolar de Varones de Trujillo, e Iris, publicación de vida efímera, y en los diarios La Reforma, dirigido por Orrego, La Industria y El Federal. Pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, fundado en 1923 por Orrego en compañía de Alcides Espelucín. Fue desde entonces que el grupo fue conocido con el nombre de Grupo Norte. El diario El Norte se constituyó en el centro inspirador y animador de la novísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, que se extendió luego al país entero. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce, en honor a la obra de César Vallejo. Aquellas décadas estuvieron caracterizadas por el cierre de las universidades y la censura de los periódicos. Por su parte, muchos de los miembros del grupo fueron perseguidos. Antenor Orrego
Víctor Raúl Haya de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Alternaron las épocas de clandestinidad con las de prisión. En esas condiciones surgieron otros escritores también ligados al grupo e igualmente víctimas de la represión. El muy joven Ciro Alegría, mientras estaba exiliado, publicó en Chile una novela de fama mundial. El mundo es ancho y ajeno. Por su parte, Julio Garrido Malaver sufrió como un gran poeta, mientras que a la vez padecía 15 años de prisión. ¿Por qué crearon el Grupo Norte? Su propósito, según lo explícito por Orrego en el prólogo de Trilce, era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Podemos decir con exactitud que con esto buscaban revolucionar, cambiar el pensamiento ambiguo de la gente que vivía allí, buscando la modernización de Trujillo, a base de escritos que ellos mismos realizaban con la necesidad de llegar a sus oyentes. Grupo Trilce. Recuperada la normalidad institucional en 1956, en Trujillo se insiste en fundar otro diario de nombre similar, Norte, aquel norte en torno al cual había surgido Vallejo y sus compañeros. Lo dirige el poeta Julio Garrido Malaver, y sus páginas dan cabida a un grupo de jóvenes universitarios entre los cuales se encuentra Teodoro Rivero Ayllón, Eduardo González Viaña, Gerardo Chávez, Jorge Díaz Herrera, autores de poesía, relato, pintura, etc., y ellos se hacen llamar Grupo Trilce. El filósofo Antenor Orrego, que había retornado a su hogar en Lima luego de unos años de prisión por sus ideas, es invitado a Trujillo por el Grupo Trilce, y allí, en el Teatro Municipal, hablará sobre los jóvenes a quienes previamente había leído o escuchado. Ustedes son nosotros, les dirá, y proclamará herederos del Grupo Norte y les recordará que para que su obra sea duradera y valiosa, tendrá que estar siempre con el pueblo. Más todavía cuando el más joven del grupo, González Viaña, de apenas 17 años, lea unos poemas en su homenaje, le dirá de manera profética: escribirás la historia de nuestros días, de nuestra generación. 50 años más tarde, González Viaña publicará Vallejo en los infiernos, la primera biografía sobre César Vallejo, su época y sus compañeros de generación. ¿Qué piensa usted acerca del objetivo que tuvo el Grupo Norte? ¿Usted cree que sí impactó en gran parte la cultura peruana? ¿Qué significa el Grupo Norte? Más que un grupo formado por personas, es un estilo de vida. Ellos nos han enseñado a ver la vida misma desde otra vista, desde otra perspectiva. Nos han enseñado a no conformarnos con lo que el sistema te brinda para que tú votes por ellos, solo porque te dan un pan en la boca y ellos hagan lo que quieran con las riquezas de nuestro país. Nos han enseñado a no conformarnos con el sistema educativo tan simple y prácticamente obsoleto que tenemos, e ir más allá del aprendizaje. Nos impulsa a vivir la vida en acción, vivirla en una forma estética y bella, a aportar nuevos conocimientos y estos sirvan a las siguientes generaciones a ser mejores, y así hacer de este país uno mejor, en la que haya mejores condiciones de vida y mejores condiciones de desarrollar el alma.